Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Sánchez Córdoba. Soy militante fundador de Morena, Quintana Roo, y abogado electoral. Estoy aquí junto con mis compañeros de algunos municipios de Quintana Roo, del municipio de Playa del Carmen. Nos acompaña el compañero Eliseo, de Bacalar, compañero Gaspar, de Carrillo Puerto. ¿Okay? ¿No vino alguien? No. De Cancún, varios compañeros y compañeras nos acompañan. Pues un poco contexto, la semana pasada, hace unos días, dimos una conferencia donde comentamos en relación a una serie de situaciones que se están presentando con publicidad, propaganda que está efectuando el senador Gino Segura, y también denunciamos a los órganos electorales, específicamente el IECRO, sobre su actuar. Y hoy quiero comentarles, en seguimiento a esa información que dimos la semana pasada, lo siguiente. Es un comunicado que les vamos a hacer llegar, a entregar, pero quiero comentarles una serie de información. Le doy lectura al comunicado. Dice: IECRO pone en riesgo la democracia en Quintana Roo al operar para el Partido Verde y Jorge Emilio González. Lo que debería ser una institución garante de la legalidad electoral, hoy se perfila como un instrumento al servicio del poder. El Instituto Electoral de Quintana Roo ha cruzado una línea peligrosa al aplicar criterios selectivos y medidas discrecionales que vulneran la equidad democrática en el Estado. La propia resolución contenida en el expediente IECRO /POS, /003, /2026 y sus acumulados deja en evidencia un actuar parcial, ya que se declararon parcialmente procedentes las medidas cautelares, pero no le ordenan al senador Eugenio Segura borrar sus bardas, mientras se documentan presuntos actos anticipados de campaña mediante propaganda en bardas y lonas con inspecciones, fotografías, coordenadas y medidas cautelares. El criterio aplicado no es uniforme, sino claramente direccionado. Al viejo estilo del PRI, el Instituto Electoral de Quintana Roo no solo trabaja para el poder en turno, sino que además arremete contra la democracia y pretende aniquilar las posibilidades del grupo de morenistas que sí trabajan para la transformación y que no se encuentran sometidos a los intereses del Partido Verde Ecologista ni de Jorge Emilio González Martínez. Resulta irrisorio que mientras a personajes políticos como Eugenio Segura, Jorge Sanén y Pablo Bustamante se les ha tratado con indulgencia, minimizando o perdonando medidas cautelares por pintas de bardas y presuntos actos anticipados de campaña, a la diputada federal Maribel Villegas se le imponen plazos perentorios de 76 o 72 horas para responder, aun cuando los hechos que se le atribuyen son de menor escala. He ahí la gran diferencia entre el actuar hacia un actor político y otro. La resolución no solo muestra el uso de herramientas legales como las medidas cautelares, sino también la forma en que éstas pueden ser utilizadas como mecanismos de presión política, el retiro inmediato de propaganda, las inspecciones sistemáticas y la integración exhaustiva de pruebas contrastan con la laxitud aplicada en otros casos, configurando un escenario de desigualdad institucional. De igual manera es evidente que el IECRO está operando para frenar el avance de liderazgos como el de Rafael Marín Mollinedo, bajo el mismo argumento de supuestos actos anticipados de campaña. Este patrón no es casual, responde al temor del grupo en el poder, encabezado políticamente por Jorge Emilio González, ante el crecimiento de otros cuadros dentro de Morena que están conectando con la ciudadanía. Este miedo se traduce en el uso del aparato institucional para instruir al órgano electoral y actuar en contra de perfiles que representan una alternativa real dentro del movimiento. La intención es clara: eliminar competencia, cerrar el paso a nuevos liderazgos y mantener el control férreo político a través de decisiones que deberían ser imparciales. La democracia no puede sostenerse cuando la autoridad electoral actúa con criterios a modo, cuando se castiga a unos y se protege a otros. Lo que está en juego no es una elección, sino la confianza ciudadana en las instituciones. Hoy el IECRO tiene la responsabilidad histórica de corregir el rumbo, de lo contrario quedará marcado no como árbitro electoral,
sino como operador político al servicio de intereses particulares. ¿Sí gusta sacar? Pues eso es lo que les quiero compartir en este comunicado y hacerles de conocimiento que hemos estado dando curso a las impugnaciones que ya se habían mencionado la semana pasada. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena me notifica de un acuerdo de admisión en la que se le da curso a diversas quejas que se han presentado por diversos conceptos, como uso indebido de recursos públicos o ilícitos o privados, actos anticipados de precampaña, promoción personalizada, son los conceptos posicionamiento anticipado e indebido, son los conceptos por lo que he interpuesto estas quejas. Difusión de encuestas pautadas, el pautado es el que se está combatiendo. Mayormente esos han sido promoción personalizada, esos son los conceptos y esos son todos. Están contenidos en varias quejas, en 19 quejas que admitió la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Este es un órgano a nivel nacional de Morena, que ya le dio entrada a esos recursos jurídicos. Aquí están les voy a entregar una copia de esto, los números de las quejas que el órgano partidario tendrá que revisar y dar su resolución en su momento. Entonces, pues es importante informarles esto, como lo había yo mencionado, que vamos a seguir comentando, porque tenemos que atacar las instancias que sea posible. La instancia del YECRO, como lo menciona, es una instancia que está subordinada al poder actual. Les comenté igual que el presidente de la Comisión de Quejas, Julio Israel González Carrillo, aquí traigo cómo fue él parte de la Secretaría de Finanzas en la etapa del senador Segura, y pues bueno, ahí es muy claro la tendencia, ¿no? Se ve muy claro en las resoluciones cómo le ayudan y cómo daña un órgano electoral tan importante en su función, porque tiene que procurar la equidad, tiene que procurar la imparcialidad, tanto hacia los actores políticos y también hacia los integrantes del YECRO. Y es una situación que no se está dando y que estamos en la obligación moral como gente de Morena de denunciarlo públicamente, y es lo que estamos haciendo, ese conflicto, y por ello pues hago un llamado al presidente de la Comisión de Quejas del YECRO a que se excuse de y pues de todos los temas, porque ha declarado improcedente prácticamente todo. Vuelvo y repito, el YECRO no ve, el YECRO no escucha lo que es un clamor ciudadano de tanta publicidad que se está dando. Me preguntaban esta semana, ¿y por qué denuncias si es de tu propio partido? Bueno, porque Morena no tiene que y no debería permitir desde su dirigencia incluso y sus gobiernos, sus autoridades, este tipo de prácticas, y pues al no pronunciarse, pues nosotros como militancia organizada, como compañeros que siempre hemos estado en la observancia de este tipo de situaciones y de principios democráticos, bueno, tenemos que denunciarlo, y por eso lo hacemos. Nosotros venimos en calidad de militantes apoyando el que se respete la legalidad, porque hay algo muy superior a una simpatía, que es cuidar la democracia y lo que ello conlleva, todo lo que ello conlleva, y justamente es lo que mencionamos, en que los órganos electorales, en este caso el YECRO, tiene que respetar esa legalidad, esa democracia, porque se está poniendo en grave situación la inequidad
La inequidad es un concepto muy importante que nosotros estamos a días de iniciar un proceso interno en Morena. Es la equivalencia de un proceso electoral constitucional, es lo previo. Entonces, si en esta etapa no hay esa equidad, lo que sí hay es inequidad con este tipo de situaciones, bueno, nosotros tenemos que levantar la voz, ¿no? En esa calidad nosotros venimos como militantes de Morena, porque hay una situación en Quintana Roo que se ha dado. La oposición está rebajada a lo mínimo, o sea, su nivel de competencia, de participación es muy testimonial. Entonces, Morena prácticamente tiene una preferencia muy alta, pero eso hace a que se debe tener más responsabilidad con estos temas democráticos. Entonces, esa es nuestra participación, esa es nuestra postura, se la puede preguntar a cualquiera de mis compañeros, es cuidar todo un entramado, toda una serie de circunstancias para poder ir a procesos pues de forma correcta. Nosotros decimos que debe de haber piso parejo, tiene que haber piso parejo, que las circunstancias sean igualitarias. Entonces, en esa parte, contestarte eso. Ahora, respecto del tema de cantidad, la semana pasada nosotros teníamos quejas en 8 municipios, faltaban en 3 para completar los 11 del estado, porque yo afirmé que en todo el estado hay esta pinta de bardas y lo estamos comprobando, ¿no? Por ahí hubo una declaración de un dirigente de Morena que dijo que teníamos que probar nuestro dicho. Bueno, pues aquí está muy evidente, pero además de eso es muy claro en todo el estado, puede uno recorrer cualquier municipio del estado esta situación. Y más allá de eso, también la molestia de la gente. Seguimos insistiendo, puedo parecer repetitivo, pero es importante decir la molestia de las personas por este tipo de publicidad, ¿no? Dispendiosa, de derroche, que solo demuestra una desesperación porque se quiera mostrar un nombre, una figura, y que no conlleva más que la molestia, el hartazgo de la gente. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esa parte. ¿Cuántas bardas ustedes contabilizan? No las tenemos contabilizadas como tal. ¿El número que viene identificado es el número de las bardas o es lo que no me queda claro? Quiero pensar, ¿no?, que ellos mismos tienen una contabilidad. Nosotros no nos guiamos por eso. Los 3, por ejemplo. Sí, nosotros lo que hacemos es pedimos en los equipos que nos informen dónde están las bardas, la geolocalización, y nosotros pues la insertamos en las quejas. Lo que nosotros pretendemos es que la autoridad determine una resolución que es el que se borre esas bardas, ¿no? Ellos aducen que no hay un autor como tal. Bueno, pues con más razón, se borra estas bardas, pero no se atreven a hacerlo por el contubernio, por la subordinación del órgano electoral. Como ya lo dijimos y estamos mostrando ahí las evidencias. En este tema de las denuncias, o sea, ya ni siquiera sería un tema como de equidad en cuanto a si es Gino o de Sanen o de Marín, que también tiene sus bardas y tal. O sea, en realidad no tendría por qué haber bardas de nadie. Así es. Hay un acuerdo de Morena, por lo que entiendo. O sea, en esta reunión que tuvieron el Consejo Nacional, el Consejo, se dijo que nada de, o sea, eran las reglas del juego, de Así nada es. de bardas, nada de campaña anticipada. Entonces no tendría que haber ni bardas de él, pero ni de Maribel, pero ni de Sanen, pero ni de los de nadie. de los nadies, ¿no? O sea, no tendrían por qué estar. Entonces, ¿por qué solamente vemos de Gino y no vemos también de los otros? Sí, las mostramos la semana pasada. Y no hay o sea, no es ya un asunto de equidad, sino que ya es como una afrenta de quienes pintan esas bardas a lo que dice Morena, ¿no? A lo que se acordó, a lo que se estableció. ¿Es correcto esto? Sí, respecto de los demás actores políticos, sí las mostramos la semana pasada. Esta vez no las trajimos. Esto es la continuidad para completar los 11 municipios, pero sí, se ha hecho de todos los actores políticos. Y en cuanto ahí sí ya el tema de la inequidad, entiendo que lo que resolvió el IECRO, que ahí es donde entraría lo
equitativo es que en el caso de Gino le ordenan al ayuntamiento que los ayuntamientos sean los que retiren las pintas, pero en el caso de Maribel le ordenan a Maribel. Así es. ¿No? Sí, es correcto. Esto, ¿no? Sí, es ¿Esa correcto. sería la inequidad? Sí. Sí, en esa parte, en cómo emite sus resoluciones, en la misma sesión da 2 resoluciones diametralmente distintas, y también ha declarado improcedente las quejas por los demás actores políticos. O sea, son diversas quejas. ¿Y el argumento cuál es para la improcedencia? O sea, ¿por qué ellos dicen que es improcedente si ahí están a todas luces las caras? Aducen que no les consta los hechos, cuando ellos mismos, mediante una figura que se llama la oficialía electoral, ellos lo han revisado, están los expedientes como ellos dan fe de ello, y la autoría, que la autoría no la pueden comprobar. Lo que yo sostengo en los agravios, que ellos tienen la autoridad para hacer el borrado de estas bardas, y lo que solicito. Y entiendo que digamos que lo nuevo de la semana pasada ahora es este tema de que ya el órgano interno de Morena le dio entrada a estas quejas y ahora se tendrá que analizar y resolver, ¿verdad? Así es, exacto. Una vez admitidos estas quejas, ¿cuánto tiempo tiene Morena para dar respuesta a si procede o no, si hay alguna responsabilidad contra el actor o quien resulte responsable en la queja que interpusiste? Sí, es muy relativo. En el caso del derecho electoral los tiempos son muy cortos. Esperamos que sea alrededor de 30, 40 días, la siguiente etapa, y ya se pueda dar una resolución. ¿Cuáles serían las sanciones máximas que pudiera tener? No sé si posibilidad que no participe en el proceso interno, descartarlo o descartar a los actores, porque entiendo ahorita nada más es la continuidad, pero hay otras denuncias de otros actores que no puedan participar por haber violentado las reglas que se puso por parte de Morena. Sí, esa es una posibilidad, una amonestación, lo que mencionaba. Y lo máximo es que no puedan de plano ser candidatos. ¿Es posible eso? Es una posibilidad, así es. Sí. ¿Y cómo van a hacer para resolver esto? Porque, o sea, el argumento de todos los que salen en las bardas es que ellos no ordenan pintarlas, alguien las pinta, ¿no? Pero ¿cómo se ha propuesto al interior de Morena resolver esa situación? Porque ellos pueden seguir diciendo toda la vida que pues yo no las pinté, yo no las mandé a pintar, ¿no? Pero se benefician de eso. Así es. Entonces, o incluso he leído que hasta dicen, no, pues mi adversario las mandó a pintar para perjudicarme, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Qué propuestas han surgido dentro del mismo partido para resolver? Pues justo por eso hacemos esta denuncia pública, al ver la omisión, la falta de postura firme, tanto del propio partido, me refiero a la dirigencia local, pues bueno, tiene que salir los compañeros, el morenismo, a expresar nuestra postura y ser muy claros, que haya piso parejo, que respeten la legalidad. La gente ya está harta de este tipo de campañas, ya está muy harta, y ya estamos, y digo estamos porque es al final del día Morena, rebasando una línea muy peligrosa. Eso es una realidad, la gente nos lo reclama, nosotros caminamos todo el tiempo y nos lo reclama. Entonces, pues nosotros no queremos ser cómplices y tampoco ser omisos, ¿no? Y exhortamos a la dirigencia local que, vuelvo y lo digo con todas sus letras, déjense de estar burlando, porque se burlan la dirigencia local y se ríen. A nosotros no nos preocupan sus burlas, porque las burlas no es a la militancia, es a la población. Minimizan, se ríen. Entonces, que tomen más seriedad en los temas, que tomen más seriedad en las cosas, porque sí tienen el poder, se sienten muy crecidos por el poder, pero los postulados de Morena son contrarios a esas posturas, ¿no? Mucha gente no nos cree, pero mire, aquí estamos expresando lo que debe de ser Morena. Oiga, ¿y hasta dónde cree que esto sea atendido o cómo será manejado en el contexto propio de Morena a nivel nacional con estos movimientos que está habiendo en la propia dirigencia, la salida de Luis Alcalde, la entrada de la otra dirigente que tomará las riendas, Citlali, que ya queda insertada otra vez ahí Comisión de Elección, en Morena?
¿Qué lectura le dan a ustedes a todo esto? Sí, buena pregunta. Hay que recordar que es un proceso intermedio, para un proceso federal para renovar la Cámara de Diputados y simultáneo a las gubernaturas. Es un proceso electoral muy grande. Entonces, lo que nosotros esperamos es que se fijen posturas cuando ya esté la nueva dirigente nacional, la presidenta del comité, respecto de estos temas en lo general, porque en varios estados está sucediendo este tipo de situaciones y seguramente así va a ser, ¿no? Este próximo fin de semana está convocado un Consejo Nacional, seguramente allí habrá un llamado también y bueno, lo contradictorio de esto es que estos mismos actores, el discurso es de respetar la legalidad, mencionan la unidad y mencionan que, un tema de que, pues de que pretenden hacer determinadas acciones de gobierno, pero pues no respetan, en los hechos no respetan. Si esto tan básico que es respetar la legalidad, un proceso interno, una competencia, pues menos van a respetar cuestiones más grandes. Entonces, por eso esa es la intención del morenismo y que a su vez se escuche en el ámbito nacional y estoy seguro que sí se va a escuchar y que sí van a tomar nota y que sí van a tomar una postura sobre Respecto esto. al tema de las encuestas, al que hacía referencia también, hay 3, 4 actores que son como que los que se están sobresaliendo, entre ellos con el que simpatizan, entendí, con Rafa Marín, pero los otros actores que también encabezan, pues es precisamente el senador, ¿no? ¿Qué les dice en este trabajo de territorio que ustedes hacen con la militancia? ¿Los resultados de esas encuestas coinciden con el que ustedes tienen con el territorio? O sea, ¿realmente son un reflejo de la realidad o realmente está muy alejado de lo que ustedes ven? Pues miren, esas encuestas no son oficiales. Las encuestas oficiales, la encuesta oficial vendrá cuando se emita una convocatoria, se den fechas para esa encuesta y eso lo hemos internamente lo hemos comentado que pues es ruido nada más, son estrategias mediáticas, en muchos casos infladas, no son serias y pues nuestra postura es no emitir ninguna opinión mayor a eso. Esa es nuestra postura, hasta que venga la encuesta definitiva. Y sobre esto que ya empezó a circular con mayor fuerza en días recientes, de que justo para evitar como esta pugna, esta división, esta confrontación al interior de Morena local, que para que no sea ni Gino ni Rafa Marín, van a poner género mujer y entonces ya cambiaría eso. ¿Es real esto o solamente están aventando eso como para ver ahí qué cosa? Repito, muy buena pregunta también. Es una estrategia mediática, es una estrategia de miedo. Por eso yo en la conferencia pasada no mencioné el nombre de Partido Verde. Pero pues nosotros que estamos viviendo el día a día, tenemos bien conocimiento cómo son las cosas al interior. Y aquí son los intereses del Verde, que tienen cooptado totalmente a Quintana Roo, al gobierno, a los gobiernos municipales, y que todo lo descomponen, todo lo contaminan. Entonces es una lucha de ese morenismo que fundó el partido, que quiere cumplir bien los principios, que le quiere cumplir bien a la gente, como debe ser, que no hemos llegado a las posiciones de poder, y en el fondo es eso. En el fondo es el Partido Verde con sus prácticas corruptas, con sus prácticas nefastas, que no permite que se dé la democracia al interior, que jueguen limpio. Y eso, bueno, pues nos está complicando mucho las cosas, por eso la necesidad de denunciarlo. ¿Y qué creen que haya cambiado ahora para que el escenario sea distinto a lo que pasó en el proceso anterior, el proceso electoral anterior, cuando
se perdió el partido, o sea, Morena perdió el poder o el partido como tal ante el Verde, ¿no? No el partido, sino el poder, ¿no? La gubernatura, porque justo se dio esa misma pugna, digamos que entre la militancia de base, el morenismo de tierra, tal, que estaba públicamente diciendo que querían recuperar el partido o el poder de manos del Verde. Sí. Pero por lo que usted está diciendo, no sucedió y sigue en manos del Verde. Así es. ¿Qué garantizaría ahora que no se repitiera eso mismo que pasó hace 5 años, 4? Pues mire, hace años, pues al final del día la militancia, los simpatizantes fuimos disciplinados, esa es la palabra. Nos disciplinamos por un cambio de gobierno en el estado, por una alternancia. Ya se había dado a nivel nacional y se necesitaba en lo estatal y fuimos disciplinados. Pero ante el escenario que hoy encontramos de que no está gobernando Morena y que muchos hemos sido objeto de represalias por mencionar eso y por decirlo con todas sus letras, que en que gobierna es el Verde y que ya no vamos a permitir que se haga suceda eso mismo. Ya la militancia está organizada, los 11 municipios de todo el estado, tenemos muy claro que se necesita un rumbo con certeza, que abanderen los principios del partido, que a la gente no se le dé a tole con el dedo, que no se simule, porque se está simulando. Y ese es en realidad el fondo de esta lucha. ¿Cuál es el Que las escenario cosas más cambian. drástico? Porque al final del día todos los actores que hemos mencionado ya están afiliados a Morena y pues cumplen el requisito que pide Morena para tener esa candidatura, ¿no? Al final del día, si esos 2 o 3 personajes que no son parte o no fueron fundadores o pioneros de Morena, sino más bien se hicieron en el transcurso de estos años, hoy pues cumplen el requisito de la convocatoria de poder ser aspirantes por ser afiliados a Morena. Bajo ese contexto, ahora que dices que no lo van a permitir, ¿a qué se refieren con que no? O sea, ¿cuál es el escenario más drástico? ¿No van a apoyar esa elección? ¿Van a votar por un contrario? ¿O qué es lo que están planeando justamente? ¿O cómo viene o sea, no le va a cuadrar y disciplinar como lo hicieron en la elección pasada? Sí, hay etapas, o sea, va a venir una etapa en la que se tenga que definir quiénes. Primero es la designación de las coordinaciones. Entonces la militancia se tiene que expresar y tiene que ser muy clara, se tiene que hacer valer esa voz, no es una elección como tal. La elección constitucional es hasta el 2027. No, yo no te podría contestar en este momento porque hay muy previo a esa etapa. Entonces ahí nos tenemos que expresar, tenemos que fijar nuestras posturas, lo vamos a hacer con elementos. Esto es un elemento de una situación de inequidad, ¿no? Entonces, me mencionas de un tema de requisitos, ¿no? Me mencionas de que cubren un requisito. Hace unos días, y sí quiero rescatar esta parte que mencionó Citlali Hernández, la presidenta de la Comisión de Elecciones, ya en funciones, en el que dijo, ella lo mencionó, no lo recuperé, no lo tengo aquí a la mano, que la decisión se tenía que dar en base, sí, a una serie de requisitos en los estatutos y que también a la trayectoria y a los principios, al respeto a los principios. Y yo lo digo con todas sus letras, estos personajes no representan principios, no representan trayectoria, representan oportunismo. Tenemos que decirlo con toda claridad. Entonces, bueno, los órganos ya decidirán, tienen la información, la habrán de procesar y pues yo confío en la decisión que se tome a nivel nacional, desde luego con la expresión de la militancia, en el que ellos o nosotros tenemos que decir, a ver, nosotros consideramos que estas son las mejores opciones, los mejores cuadros, porque tienen la trayectoria, tienen un perfil limpio y una actuación correcta. Entonces, es un poco ahí relativo, ¿no? Lo del tema de los requisitos, esa es mi respuesta. Entonces, o sea, en esta lista de los aspirantes
que están faltos de principios, entrarían todos los de las bardas. Bueno, todos y todas, ¿no? Los de las bardas. Pues esto yo lo englobaría en un tema de, en este momento, inequidad. Repito, insisto, vamos por etapas. En esta etapa previa a un proceso interno no están respetando. No están respetando, como bien lo comentaste, Adriana, ya hay un acuerdo del Consejo Nacional, ya hay normas que se tienen que respetar, como el tema de no hacer eventos masivos. Sí se pueden hacer eventos, pero no masivos. No puede haber espectaculares, no puede haber publicidad dispendiosa. No, como esto es publicidad dispendiosa, ¿no? No puede haber utilización de recursos públicos, que ese es otro tema que tenemos documentado. Los ayuntamientos al servicio de Eugenio Segura, el aparato de gobierno estatal, el propio IECRO. Miren, aquí traigo una queja que detecté un tema, como el senador, esto fue en estos días, sube una publicación con niños que es indebido en la ley electoral, y a las horas la difumina. ¿Quién le avisó? Pues la gente del IECRO. Pues bueno, ¿qué toca? Pues ponerle una queja al señor, ¿no? Entonces, les ayudan en todos lados. Entonces, no podemos decir que es piso parejo. Y se me pasó en la respuesta lo que me comentabas, Adriana, de lo que me preguntabas, perdón, de lo del cambio de género. Para eso hay un procedimiento. Pero lo que pasa en los hechos, lo que pasa ahorita, son estrategias de desesperación, ¿no? No han iniciado ni siquiera el registro. El registro para la coordinación estatal es el próximo 22 de junio. Todavía falta que pase mayo, ¿no? Todavía falta que pase todo el mes de junio. Y todo esto lo vamos a ver en estos días, en estas semanas, todas esas campañas, ¿no? En el que confunden a la gente, en el que sacan información falsa, sesgada, todas esas estrategias. Bueno, el llamado que hacemos es a eso, a que respeten. Ya sabemos que no van a respetar, que están sobrados, que se sienten con el poder. Y ni hablar, somos del mismo partido, sí, pero lo tenemos que decir. Y lo vamos a decir con todas sus letras. Son unos abusivos, utilizan el aparato de gobierno, utilizan a los órganos electorales, infiltran a gente en los órganos electorales, como mencionaba yo a este señor, ¿no? A Julio Israel, insertado dentro de un órgano electoral. Aquí está, era asesor de la Secretaría de Finanzas en la etapa del senador. Entonces, pues no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Hay un conflicto de intereses, desde luego. Pedimos que se excuse. También le pedimos a la presidenta del IECRO, a Rubí Pacheco, que se pronuncie, que responda a los señalamientos que estamos haciendo, de falta de equidad, de parcialidad, de que no es un órgano confiable en este momento, que se limpie ese órgano, que hagan bien su trabajo para ir a un proceso electoral fuerte, sólido. El hecho de que no haya competencia electoral porque la oposición está muy disminuida, eso no quiere decir que no tienen que respetar desde los órganos electorales, los partidos, los actores electorales, tienen que respetar la legalidad. Y ese es el objeto de esta conferencia, hacer ese llamado, que lo estamos reiterando, lo vamos a hacer cada semana, hasta ver que se está respetando esa legalidad. Y si no se está haciendo, lo vamos a seguir diciendo. Una duda para precisar, estas 19 quejas que se interpusieron ante la dirigencia de Morena, La Comisión de Hostia. Ajá, ¿todas son contra el senador o Sí. los actores que mencionabas de las bardas? Buena pregunta. Para Sí, precisar si todas son específicamente para... la mayoría sí, son contra él. ¿Qué otros actores son los que están dentro de las quejas? También a Jorge Sanén está interpuesta una queja por bardas, por promoción. Alberto Batún, son los que recuerdo. Ok. Sí, también. ¿Y no están preocupados por el tema de que Marín ya está en pláticas con el PAN? No, es falso, es falso. Lo que les digo y repito, son estrategias de confusión. Va a haber estas campañas de guerra sucia. Y bueno, no,
hay que ser muy inteligente para adivinar de dónde viene, ¿no? De la propia, fuego amigo, el propio interior de Morena. Disculpa, esa es la realidad. Disculpa, Eric, una pregunta. Ya nos compartiste también cuáles fueron las palabras para la dirigencia estatal. También nos compartiste cuáles son las palabras pues para los integrantes del IECRO. ¿Algún mensaje que quisieras compartirle a raíz de toda esta situación para los demás militantes del morenismo que seguramente se sentirán también afectados porque pues gente que los representa en este momento pues no está cumpliendo con las reglas tal como lo platicas? Sí, hay un llamado, un mensaje. Pues mire, quiero partir de que aquí hay compañeros que están dando un paso al frente, no se están confundiendo, el mensaje es muy claro, respetar la legalidad. Si queremos un gobierno fuerte, un partido fuerte, sólido, pues tenemos que respetar, ¿verdad?, la Constitución, las leyes, las normas. Y bueno, ellos están dando el paso al frente, a diferencia de muchos compañeras y compañeros, incluso simpatizantes, que están muy molestos, pero no quieren externarlo porque hay represalias, hay temor. Sí la hay muchas represalias, y bueno, yo les reconozco a mis compañeros la valentía, pero vaya que contradictorio, ¿no? Tener valentía en estos tiempos en el que estamos o llegamos al poder y desde mismo adentro hay ese tipo de represión, ese tipo de represalias por abajo, porque no dan la cara. Entonces, en su momento se van a expresar, estoy seguro, se van a ir sumando. Lo que tengo muy claro, que en los 11 municipios hay esa inconformidad. Nosotros pues recorremos el estado, sabemos, y se van a expresar, y esto va creciendo, este hartazgo, esta inconformidad ante esas situaciones. Y bueno, yo les reconozco aquí a mis compañeros, aprovecho para reconocerles la valentía, la firmeza, y eso es lo que esperamos, ¿no? Hay que limpiar a Morena, hay que limpiar de estos actores como el Partido Verde, que es nefasto y corrupto. Yo lo digo con toda su letra, me dicen, oye, te vas a meter en problemas. Pues sin problema ya estamos con esa bola de corrupción que hay. Ellos deben de estar en problemas, no nosotros. De verdad, a veces me da hasta risa que me dicen, oye, te vas a meter en problemas. No, lo que deben de tener vergüenza es esa gente, sin vergüenzas, de verdad, que están lucrando con el poder. A ver, me lo han preguntado, ¿y por qué tanta fobia? No es fobia. Bienvenidos los aliados, bienvenidos los que se quieran sumar. Claro que estamos en una etapa en Morena en la que ha crecido, y bienvenidos, pero que respeten los principios que Morena ha enarbolado, porque el día de hoy, y lo hemos dicho con toda claridad, Morena está desgastado, pero no por mis compañeros. Nosotros no tenemos el control del poder, de las secretarías donde está la toma de decisiones, lo tienen otros. Ellos han desgastado esa imagen. Entonces es lo que nosotros buscamos, ¿no? O respetan, porque no estamos en blanco y negro, ¿no? Que respeten, porque vinieron a un cambio, una transformación, y no lo están respetando. Y quienes debieran, la lógica eso te indica, el sentido común, ¿no? Quienes luchamos, estar en esos cargos de poder, y ni siquiera nosotros, el día que faltemos a los principios de Morena afuera, por corruptos, ¿no? Y si en 2027 les vuelven a pedir disciplinarse. Disciplinarnos sí con alguien de Morena, claro, pero no con los mismos corruptos que menciono, no, ya no. No, ya es muy evidente la ambición, con todas sus letras le digo, del Partido Verde. No porque tuvieron la oportunidad, no aprovecharon la oportunidad de gobernar bien. Todo es simulación, todo es tapar corrupción. Y no, ya no. De verdad, nosotros nos da hasta vergüenza, a veces nos dice la gente, nos reclama. Pero nosotros vamos, informamos, concientizamos. Hey, ojo, no es la gente morena. No se confundan. Con respeto se lo pedimos a la gente, se lo decimos. Entonces, hay que limpiar. Entonces, ese es el propósito de esto. Hay que limpiar, y eso es lo que estamos pidiendo con mucho respeto. Esta simple situación, expresarnos, es una falta de respeto para esa gente. Ellos nos van a enseñar de democracia.
Claro que no. La verdad que no. Entonces, No, para precisar, lo que decía lo que preguntaba mi compañera Manu. Entonces, en las 19 quejas están Gino, los Pablos están, sí, sí. Sanen, Sane, Batún, Marín, Alberto Batún. Batún, Ujú. Maribel, No, Maribel no, yo Maribel recuerdo no, no. Batún sí, No los recuerdo, Pablos no. sí, Ujú. Gino sí, Sí. Marín sí. No, él no, él no. Va. Sí, aquí está ahorita les voy a dar el concentrado de todas las quejas. Aquí tengo un documento, ese se los voy a compartir, de todas las quejas que están interpuestas. Pues es lo que les quiero compartir, también comentarles que pues ha sido contraproducente esa campaña, hemos encontrado muchos estos volantes, miren, tirados, esto lo encontramos en la calle, la gente lo tira, lo hace bolas y lo tira. Entonces esto al final del día es en detrimento de Morena, de la imagen de Morena. Lo que nosotros cuidamos es Morena. Morena es la marca, Morena es el instituto político, es el vehículo de la transformación y es lo que tenemos que cuidar. Al final del día no es esto, ¿no? Entonces, pues es lo que les quiero compartir. Muchísimas gracias por su atención y por haber acudido a esta conferencia. Muchas gracias.